¿Qué tal, amigos, hermanos, soldados del Ejército de Salvación? Una vez más, el mayor Wilson Faúndez tratando de compartir con ustedes algo más de esta secuencia de temas que las di en llamar los discípulos de Jesús. Y quería en esta oportunidad hacer otro paréntesis, ya que el personaje del cual voy a estar hablando en esta mañana no es uno de los discípulos, uno de los 12. Recordarán en la historia bíblica que cuando María recibe el anuncio de su embarazo y que ella daría a luz un hijo y que éste salvaría al mundo de sus pecados, también casi que al mismo tiempo su prima Elizabeth recibe un anuncio similar y que tendría un hijo que cumpliría funciones tal vez similares, diría. En realidad él iría a preparar el camino. Juan el Bautista era el que iba a anunciar que detrás de él vendría alguien muchísimo más grande, más poderoso y que sí sería el Mesías. Pero hablando de Juan el Bautista, aquí en la palabra de Dios en Mateo, capítulo 11, el versículo 12, dice que desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea, y los que se esfuerzan logran aferrarse a él, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan, y si quieren aceptar mi palabra, Juan es aquel Elías que había de venir. El que tenga oídos para oír, oiga. Y quería pensar en Juan el Bautista como el que va adelante de Jesús y da la impresión en la cronología de las cosas que están sucediendo, que van casi a la par, y que en algún momento pareciera que compitieran entre ellos y los discípulos y otras personas no sabían quién era uno y quién era el otro. Le preguntaban a Juan quién era Jesús y le preguntaban a Jesús quién era Juan. Pero quería remarcar este texto de Mateo 11:12, porque dice desde los días de Juan el Bautista hasta ahora. Hay otras versiones que dice el reino de los cielos sufre violencia. Y acá dice que va avanzando entre viento y marea. Quería recoger las palabras de nuestro comandante, que cada vez que sale en una nueva versión, menciona de que estamos en la primera línea espiritual, en el combate espiritual. Estamos allí al frente tratando de resistir todo lo que nos está pasando. Pensé en Juan el Bautista porque estas palabras vienen muy bien para nuestra vida hoy. Porque no es que la estamos pasando mal, no es que este es un tiempo difícil. Dice la palabra que desde los días de Juan el Bautista, el reino de los cielos viene sufriendo violencias, viene sufriendo arrebatos, y por lo tanto se hace muy difícil el sobrellevar la lucha, pero no imposible. En este tiempo donde hay muchísimas conversaciones que se conocen en todos lados por el hecho de las redes sociales, ustedes sabrán que aparece el enemigo, el diablo, y dice, tengo las iglesias cerradas, y aparecen otros diciendo, no, cerramos una iglesia, pero en mi capilla abrimos 25, que somos 25 familias reunidas, congregándonos en casa, fortaleciéndonos en casa. Y en este tiempo quería pensar precisamente en esta idea de que sí tenemos luchas muy grandes, que estamos enfrentando situaciones difíciles, pero pensé
en Juan el Bautista por la forma en que él predica la palabra. No vamos a hablar del Evangelio porque recién estaba comenzando el ministerio de Jesús. Él traía la palabra de Dios de los profetas y les decía: arrepiéntanse, generación de víboras. Es decir, no era muy fácil de aceptar su prédica, no era muy dócil a la hora de hablar, tenía su propio método, y pensaba en nosotros en esta época. Parece que desechamos un poquito el método de Juan el Bautista porque no, es muy agresivo, ¿cómo vas a hablarle así a la gente? Pero Juan el Bautista enfrentó a los religiosos, a los políticos, y les dijo: bájense de donde están y arrepiéntanse. Y les llamó generación de víboras. Si hay algo que cautivó a los discípulos de Jesús, era su docilidad, la forma en que les hablaba, las cosas que decía y las cosas que hacía, sin lugar a dudas. Pero también tuvo su lucha religiosa. Cuando se enfrentó a los fariseos en cierta oportunidad, le dijo: sepulcros blanqueados, como diciendo: ustedes tienen una apariencia muy buena, pero están podridos, adentro no hay nada. Entonces, capaz que Jesús fue un poco más inteligente en algunos aspectos a la hora de decir: miren, ustedes no tienen nada adentro, es todo apariencia, cuando Juan el Bautista fue realmente agresivo en su forma de decir las cosas. Me puse a pensar si nosotros no somos un poco dóciles a veces a la hora de predicar la palabra. Como que hoy la iglesia habla de cometer errores, de hacer las cosas no las adecuadas, pero hablamos de pecado. Un poco que decimos pecado y está mal, pero la palabra de Dios dice que nosotros todos hemos pecado y que por lo tanto estamos fuera de la gloria de Dios. Entonces, es un desafío para la iglesia capaz que replantearse algunas cosas para llamar las cosas por su nombre. Entonces viene lo que nos está pasando, en principio era un virus, después se llamó pandemia. Hoy estamos entre la espada y la pared, si salimos o no salimos, de qué manera nos cuidamos, hasta dónde puede alcanzarnos, y aparentemente es algo muy agresivo contra la sociedad. Y la palabra de Dios, acabamos de leerlo aquí en Mateo 11, dice: el que tenga oídos para oír, que oiga. ¿Qué nos está diciendo Dios con esto? ¿Cuál es el llamado de atención? Claro, nadie quiere correr la suerte de Juan el Bautista, que si bien tenía esa forma de hablar, también fue señalado y le terminaron cortando la cabeza. Queremos ser escuchados y permanecer en el tiempo y lograr con el tiempo los objetivos, pero no tenemos mucho tiempo. El tiempo se nos está terminando, cada día hay menos. Y no puedo planificar: mañana voy a hacer cuentas con Dios, voy a aguardar estar en presencia de Dios. El mañana no es mío, es de Dios. Por eso los profetas decían: hoy es el día de salvación, hoy es el día aceptable, hoy es el día en el cual yo puedo decir: aquí estoy. Mañana puede ser demasiado tarde. Te invito a meditar en esta vida de Juan el Bautista, muy llamativa, extraordinaria, decía. Pensé en Juan el Bautista porque él fue abriendo caminos para Jesús y usaba el mismo lenguaje de la sociedad. Todos los caminos conducen a Roma. Había que allanar los caminos, es decir, había que preparar los caminos para que se pudiese andar rápido y bien.
Y cuando el emperador dijera, quiero ir a tal lado, tenían que llevarlo y no tenía que haber sobresaltos, no tenía que haber baches en los caminos, tampoco lomos de burro, tenía que haber el andar tenía que ser apacible. Así que por lo tanto, él decía, voy preparando el camino, pero no preparaba el camino para el emperador, preparaba el camino porque venía Jesús. Para que cuando entrara Jesús, ya la gente estuviese sus oídos preparados, sus ojos listos para ver al enviado de Dios, a Jesús. Y se hace visible su presencia y la manifestación de Dios allí en el bautismo del río Jordán. Jesús es bautizado por Juan y allí se confirman, este es el Hijo de Dios. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dios te bendiga en este nuevo día. Juntos vamos a crecer meditando sobre la vida de los discípulos, de los apóstoles, y hoy lo incluimos a Juan el Bautista, porque desde sus días la Iglesia la viene remando. Siempre a contrarreloj, contra marea. Pero yo les comenté el otro día, somos pequeñas congregaciones alrededor del mundo, cuando estamos juntos somos millones. Y curiosamente, todavía hay lugar. Un lugar para ti que todavía no te decidiste a creer, a aceptar, a doblar tus rodillas y a orar a Dios. Hoy es el día. Te invito para que te acerques a Él, ora en tu casa de la forma que quieras, dile las cosas que hay en tu corazón, tus necesidades, tus frustraciones, tus sueños no alcanzados o tus agradecimientos, porque hasta aquí nos ayudó el Señor. Dios te bendiga muy ricamente en este nuevo día.